Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si quieren saber cómo ganar una lectura gratis privada conmigo o más de 50 premios que tengo para ti, es súper fácil. Solo deben ver el video completo y así conocerán los requisitos. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si deseas una, en el primer comentario y en la cajita de descripciones te dejé los datos de contacto para nosotros. Y contarte además que pues esta lectura del día de hoy no tiene fecha específica para escucharse. Llegará a ti el día que el universo así lo decida. Tampoco tiene sexo, género, a quien va dirigido. No todo va a resonar contigo y si no resuena te recomiendo siempre escuchar este y tu signo ascendente, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con esta lectura del día de hoy. Toma lo bueno, deja pasar el resto y haremos primero un mensaje general, luego el amor y luego la prosperidad. Primer mensaje general para todos ustedes hoy. Les dice: el tiempo no acabará tu juventud. Siento que algunos de mis Libra están pensando que ya es muy tarde para ciertos sueños. Y el universo en este momento les está diciendo: no es ningún tarde. Siempre que hay algo que te puede hacer feliz, hay tiempo. Entonces, a trabajar por ese sueño, a trabajar por esa meta, a trabajar por todo eso que, digamos, tienes ahí como en pausa. Necesitas volver a creer en ti, necesitas realmente como creer que puedes hacer las cosas y salir avante y adelante de toda esta situación. Bueno, eso por un lado. Segundo mensajito especial de parte de los angelitos te dice: busca un trabajo liberador. No sé, pero de verdad estos dos mensajes me resuena decirles mucho que algunos están en trabajos frustrados que definitivamente como que no, en los cuales no, ya no fluyen, en los cuales no pueden ser felices. Y el universo les dice ahora: arriésguense a hacer eso que los hace sentirse plenos como personas. Arriésguense a sentir eso que los hace sentirse como más felices, más tranquilos. Y bueno, eso por este lado. Vamos entonces a comenzar con la parte de lo sentimental. Y esta es para todos aquellos que tienen una conexión. Luego seguimos con los solteros y luego la economía. Esta conexión puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu esposa, tu ex. Puede que estén juntos o que estén separados. Puede que incluso en este momento se encuentren en contacto cero. Eso no va a afectar esta lectura. Quiero que en este momento tú te concentres muchísimo. Yo contaré hasta 7 y tú repetirás en tu mente el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. Por ejemplo, Andrés y María. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los pensamientos de esta persona hacia Libra? Sacaremos las cartas y luego haremos la interpretación. El Rey de Copas, el Áquer invertido, el Anciano, la Picota, el 2 de Espadas, el Consultante. Esta segunda fila es sobre qué se viene. El 8, la Templanza, el hermoso 7. ¿Qué te aconseja? Wow, terminamos con la carta del astro, una muy buena carta, y vamos a iniciar la lectura. Bueno, por un lado te dice que los pensamientos de esta persona hacia ti ahora son de mucho amor. Son pensamientos fijos, pensamientos estables, pensamientos muy fuertes. Siento que ha habido un cambio, una transmutación sobre lo que realmente sentía, pensaba y quería contigo esta persona.
Me dice la carta del Láker que hay un obstáculo que en este momento ya se ha superado, que hay un obstáculo que entre ustedes dos ha quedado atrás, que hay un obstáculo que ya no va a ser una interferencia entre ustedes dos. Entonces esto es bueno, es maravilloso. Puede que esta persona haya como cometido un error por imprudencia, pero esto ha quedado atrás. Y también me dice que todas aquellas como cosas que obstaculizaban y que no permitían que tu persona viera un panorama claro contigo, también están empezando a quedar muy, muy atrás. Hay una comunicación, de esto me habla esta carta del 2 de espadas, hay una comunicación en la cual todo se empieza a equilibrar a favor de Libra. Me encanta porque veo que esta persona realmente está viviendo un proceso de transformación en su vida o lo va a empezar a vivir y como transforma él, transforma todo a su alrededor y eso incluye el tipo de relación y el tipo de conexión o vínculo que tiene con Libra, que no merece nada menos que algo muy estable, algo donde se sienta Libra valorado o valorada. Aquí hay algo muy importante que tenemos que hablar respecto a lo que viene, que es esta segunda hilera, y es el hecho de que Libra también está cambiando. O sea, esto es un cambio como pareja, un cambio muy grande, un cambio radical, un cambio que era anhelado y esperado por ambos. Entonces, creo que todo esto empieza a fluir de una mejor manera porque ambos están viviendo un proceso de transformación, de transmutación, un proceso de renovación de muchas energías entre ustedes dos. Me encanta porque veo que algunos de ustedes no estaban muy seguros de continuar en esta relación por el hecho de no sentirse como valorados. Siento que tu persona especial está cayendo en cuenta de este 8 que me significa el desequilibrio, el hecho de que Libra dio más, el hecho de que Libra entregó más y por ese mismo sentido el hecho de que Libra salió muy lastimado o ha estado siendo muy lastimado en esta relación porque no hay equilibrio. Pero ahora esta persona recapacita. Aquí el 7, sin embargo, me marca algo y es el hecho de que algunos de ustedes, en medio de todo este proceso de cambio y de transformación, se están dando cuenta de que esta no es la única persona. Se están dando cuenta de que hay algo más, de que pueden conocer otras personas, de que pueden ser valorados en otros lugares. Y a pesar de que esta persona ya se está arrepintiendo, siento que algunos de ustedes no van a volver. Que la decisión aquí, como me dice el consultante, está en manos de Libra y que Libra definitivamente no va a querer volver, no va a querer regresar y para otros va a ser un Libra totalmente diferente al que inicialmente esta persona conoció, porque ahora va a ser un Libra mucho más justo consigo mismo, un Libra que se va a empezar a poner como prioridad, un Libra que va a empezar a como a darse el protagonismo de su historia, porque siento que Libra antes se había dejado relegado a papeles secundarios en su propia historia y ahora que empieza a empoderarse, ahora que empieza a retomar su valor, esta persona empieza también a cambiar. Esto es como un cambio recíproco, es como un cambio mutuo entre ustedes. ¿Qué consejo te da respecto a todo esto? El tarot, esta carta del 10 me dice, no te enfrasques en peleas o en discusiones, no te enfrasques en resentimientos, no permitas que tu corazón se llene de odio o de rencor, no cometas errores simplemente por la impulsividad y por la emocionalidad. Continúa siendo este rey o esta reina que ahora has decidido ser. Continúa avanzando con firmeza, con contundencia en tus propósitos, porque vas a poder salir avante, vas a poder salir adelante de toda dificultad o aspecto emocional. Yo, como te digo, veo que hay obstáculos que ya empiezan a desaparecer entre esa persona y tú, obstáculos que ahora se hacen a un lado para que todo pueda fluir de una mejor manera contigo. Me dice la carta del astro que hay situaciones que se van a empezar a aclarar, que hay muchas esperanzas en algunos de ustedes para regresar y en otros para poder superar esta situación.
sea la esperanza que sea que haya en tu corazón, te digo de verdad que va a poder ser realizada. Entonces, ánimo, mi Libra. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona especial respecto a ti. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. ¿Qué siente? Le da mucho temor de que tú te consigas a alguien más, de que pierda tu amor, tu exclusividad. ¿Qué piensa? La carta del sol dice, necesito sincerarme, decirle muchas cosas, aclarar muchas cosas con Libra y hacer un nuevo comienzo. ¿Qué quiere? La carta del ermitaño. En este momento algunos están tomando un periodo como de reflexión, como de estar solos para poder tener más claridad y saber cuál es la mejor decisión para ustedes como pareja. Esta ha sido la lectura de los que tienen conexión. Vamos a pasar a los solteros y luego a la prosperidad. Quédense para que sepan cómo ganar premios y apoyar así nuestro refugio animal. Vamos a pasar entonces a la lectura de los solteros. Para los que están solteros, me dice que algunos de ustedes están terriblemente decepcionados por el amor, me dice la carta de la luna. Sin embargo, llega una persona mayor, madura, representada por este rey, que los va a hacer sentir como un poco más seguros con todo este tema de las relaciones. Entonces creo que vale la oportunidad abrir un poquito el corazón, Libra, abrir un poquito la mente. Esta persona, aunque sea un poco mayor, puede ser mayor cronológicamente, pero también puede representar una persona que aunque menor sea muy madura. Te va a hacer dejar olvidar el pasado atrás. Miren que es una carta, esto me dice que tienes que dejar atrás un pasado y las experiencias. Siento que no es que quieras volver con alguien, pero definitivamente hubo una relación que te marcó y dijiste, uy, no, ya, ni más, al caso con el amor. Pero esta persona te permite avanzar en ese tema, te permite mover y de hecho esta persona es quien te buscará, quien estará allí pendiente de ti. Puede ser alguien que viva lejos porque la carta del carro de Hermes me representa distancias. Entonces siento que vale la pena abrirse un poquito más a todas las posibilidades que pueden estar en el camino. Vamos a ver entonces qué te dice el tarot egipcio, la carta de la luna nuevamente, hablándome de la decepción, pero esta vez como la carta está en su posición original, me habla acerca de fertilidad, de esterilidad, de fin de la esterilidad, de situaciones que si no es para hijos, también me habla de relaciones muy fructíferas. Para los que están sin trabajo, de signo Libra, la carta de lo imprevisto dice que te mantengas muy atento durante estos días porque llega una propuesta inesperada. Atentos a su móvil, atentos a su correo porque por esa forma llegará alguna oferta de trabajo. Para los que tienen trabajo, la carta del loco me dice da ese salto de fe, sobre todo si ustedes son los dueños del emprendimiento o algo así, porque avanzarán, será un logro, den un salto de fe con un emprendimiento que quieren hacer. Para los que están preguntando por un dinero, invertirlo bien a tiempo, pues saldrá muy bien para ustedes. Y también me dice que los que han invertido también tendrán ganancias dentro de muy poquito tiempo. Número de la suerte, el número 17 y los cubre la carta de la esperanza y la buena suerte. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte nuestros premios y nuestros requisitos. Invitarte a que siempre escuches los videos en lista de reproducción. Los premios son una lectura privada, 50 respuestas a preguntas puntuales que hayan dejado en la semana y también vamos a tenerlos en vivo donde respondo sus preguntas gratis, que ahora pondremos la opción de solo suscriptores. Quiero contarles que los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, con la palabra nube y contarnos hoy si prefieren clima frío o calor y por qué. Bendiciones y no olviden compartir estos videos.